Mi nombre es Samuel. Tengo 47 años y vivo en León, México. Llevo más de 20 años asistiendo a la misma iglesia, junto con mi esposa, Clara. Aquella noche parecía como cualquier otra. Cenamos juntos, rezamos como siempre, y luego ella me dijo que necesitaba hablar con el líder de la congregación. Me pidió que la esperara en el coche. Dijo que no tardaría, pero tardó, y nunca regresó. Desde esa noche, mi mundo se puso de cabeza, y por más que busqué respuestas, todo lo que encontré fueron puertas cerradas, miradas desconfiadas y un silencio que hasta hoy grita dentro de mí. Esta es la historia que nadie quiso escuchar, hasta ahora. Comenta tu ciudad y país para saber hasta dónde llega esta historia, para que vea hasta dónde llega mi voz. Dale me gusta y suscríbete al canal. Desde que nos casamos, Clara y yo siempre hemos vivido una vida sencilla, pero profundamente arraigada en la fe. No éramos ricos ni soñábamos con grandes logros. Nuestros sueños eran pequeños y hermosos. Cuidarnos mutuamente, servir a la comunidad, crecer en la presencia de Dios. Fue en la iglesia donde nos conocimos, y fue allí donde construimos todo lo que creíamos sólido. Clara era el corazón de la congregación, dulce, generosa, involucrada en todos los ministerios posibles. Se sabía los nombres de todos los niños, ayudaba en los comedores comunitarios, organizaba servicios de oración y daba la bienvenida a los recién llegados. Era imposible no quererla, era imposible no admirarla. Siempre fui más reservado, trabajaba de día como electricista y de noche me unía a los servicios o me quedaba entre bastidores ayudando con el mantenimiento. Nunca cuestioné nada. Si el pastor decía algo, era porque tenía razón. Si los líderes señalaban algo, era porque venía de Dios. Esa era nuestra comprensión. Esa era la verdad que siempre nos habían enseñado. Clara tenía ese brillo en los ojos cuando hablaba de fe. Creía de verdad que la iglesia era una extensión del cielo en la tierra, y durante mucho tiempo, yo también lo creí. Éramos parte de una comunidad donde todo giraba en torno a la obediencia. Obediencia a la palabra, al liderazgo, a las reglas, a los horarios. No se trataba solo de fe, sino de sumisión total. Nos decían que cuestionar era señal de rebeldía, de debilidad espiritual, que quien dudaba le abría las puertas al diablo. Así que no dudamos, no preguntamos, simplemente aceptamos. Y así pasaron los años, domingos de culto, martes de oración, jueves de vigilia. Y poco a poco, nos convertimos en parte de algo que no podíamos nombrar, pero que nos dominaba por dentro. Clara era admirada por su liderazgo. De hecho, el propio líder solía decir en voz alta, ante la congregación, esta mujer es un ejemplo de servicio. Sonreía sin vanidad, se sentía honrada, creía de verdad que estaba haciendo el bien, y yo también me sentía orgullosa. Era mi esposa, mi compañera, mi mejor amiga. Nunca hubo lugar para la desconfianza ni para el miedo. Nunca imaginamos que, tras tantos elogios y la apariencia de santidad, se escondía algo mucho más oscuro. Con el paso del tiempo, algunos hermanos y hermanas empezaron a desaparecer. Uno viajaba, otro se distanciaba por motivos personales. Siempre había una excusa fácil. Clara comentaba a veces con tristeza, otro que se ha enfriado en la fe, y yo estaba de acuerdo. Nunca se nos ocurrió pensar que quizás estas personas no se habían enfriado, sino que habían huido de algo. Nuestra casa era modesta, pero llena de paz. A Clara le encantaban las plantas. Teníamos macetas por todas partes y un jardín que ella misma cuidaba. Cada mañana se despertaba primero, preparaba café y rezaba una breve oración antes de empezar el día. A veces, cuando creía que yo seguía dormida, lloraba suavemente. Le preguntaba qué le pasaba y ella respondía, cosas del alma, mi amor. Lo respetaba, pensaba que eran viejos dolores, tal vez la añoranza de familiares o preocupaciones por los jóvenes de la iglesia a la que pertenecía. Pero ahora, al mirar atrás, me doy cuenta de que esos gritos eran más profundos. Quizás ya había algo dentro de ella que clamaba por ayuda, algo que no tuvo el valor de decirme, algo que la consumía en silencio. El líder de la iglesia era una figura imponente, siempre bien vestido,
con voz firme y mirada penetrante. La gente lo veneraba como si fuera más que un hombre. Decían que tenía dones, que recibía revelaciones directamente del cielo. Clara confiaba ciegamente en él. Decía que era un hombre elegido, un guía espiritual, y yo simplemente asentí. Nunca lo cuestioné, nunca sospeché nada. Siempre que necesitaba ayuda, Clara estaba disponible, y yo, orgullosa, pensé que era una muestra de fe, de verdadera devoción. Teníamos una rutina tan clara y establecida que cualquier pequeño cambio parecía inconcebible. La fe era nuestro fundamento. Todo lo que hacíamos se filtraba a través de las palabras de la iglesia. Si surgía un problema, orábamos. Si algo salía mal, era una prueba espiritual. Si alguien sufría, era porque no obedecía. Y si el líder decía espera, esperábamos. Si decía cállate, guardábamos silencio. Esa era nuestra verdad. Creíamos con todo el corazón. Clara siempre anotaba todo lo que oía en los servicios religiosos. Tenía cuadernos llenos de frases, interpretaciones y profecías. Creía que vivíamos en el fin de los tiempos, que nuestra obediencia era una forma de redención, que todo sacrificio valía la pena. Decía, estamos sembrando semillas eternas, y yo sonreía, sin saber que un día todo aquello se derrumbaría tan cruelmente. Es difícil explicar cómo la fe puede ser usada como una cadena, cómo algo tan puro puede distorsionarse hasta el punto de cegar. Hoy lo entiendo mejor, pero en aquel entonces, solo sabíamos que estábamos en el lugar correcto, con la gente correcta, siguiendo el camino correcto. Nada más importaba, ni siquiera nuestros propios sentimientos. La culpa siempre era nuestra, la duda era pecado, el miedo, debilidad espiritual. Esa era la vida que llevábamos, una vida de fe, una fe ciega, confiando en quienes tal vez nunca la merecieron. Y fue con esta fe que Clara salió de casa esa noche, sin saber que no volvería, sin saber que la esperaba tras esa puerta, sin imaginar que esta conversación con el líder no era solo una reunión más, sino el comienzo de un silencio que aún resuena. Las señales comenzaron sutiles, casi imperceptibles, pero conocía a mi esposa como la palma de mi mano. Clara era de las que sonreían incluso cuando estaban cansadas, que hacía bromas incluso en los días difíciles, que siempre tenía una palabra amable para mí, para los vecinos, para cualquier hermano de la iglesia. Pero de repente, empezó a cambiar. Fue como si una sombra se hubiera acercado lentamente, instalándose entre nosotros sin que me diera cuenta. Al principio, pensé que era solo cansancio. Clara estaba involucrada en tantos compromisos de la iglesia, servicios, reuniones de mujeres, discipulado, mentoría de hermanas menores. Pensé que tal vez estaba abrumada, pero no era eso. Había algo diferente en su mirada. Cuando llegaba a casa del trabajo, estaba distraída, a veces con la mirada perdida, con la mente en otra parte. Le preguntaba qué le pasaba y respondía con una sonrisa forzada, nada, mi amor, solo pensamientos. Lo que más me impactó fue el silencio. Clara siempre tenía tanto que decir. Me contaba todo lo que pasaba en la iglesia, los planes para los próximos eventos, las peticiones de oración de las hermanas, las palabras que había recibido del líder. Pero ahora, guardaba silencio. Le preguntaba qué tal el servicio, y solo decía, estuvo bien, y luego cambiaba de tema. Sentía que algo andaba mal, pero no quería presionarla. Pensé que si era algo importante, me lo diría. Poco a poco, noté que empezaba a evitar ciertas reuniones, precisamente las que más disfrutaba, las reuniones con otras mujeres, los servicios de enseñanza, los momentos en que la líder hablaba directamente con las hermanas mayores, inventaba excusas para no ir, decía que necesitaba descansar, que le dolía la cabeza o que había prometido visitar a una hermana. Me parecía extraño, pero lo respetaba. Nunca fui de las que insistían. Una noche, después de un servicio religioso, la encontré sentada en su cama, abrazada a su almohada, con los ojos llenos de lágrimas. Corrí hacia ella, preocupado. Le pregunté qué había pasado. Intentó ocultarlo, pero no pudo. Solo dijo, hay cosas que no puedo contarte. Todavía no. Se me heló el corazón.
No era común que Clara me ocultara nada. Siempre habíamos sido compañeras, confidentes. Esto me perturbó profundamente. Pero, ¿qué haces cuando la persona que amas no tiene el valor de hablar? En los días siguientes, la noté más retraída. Dejó de cantar en el coro, dirigir oraciones y organizar eventos. Algunos miembros preguntaban por ella, y yo respondía con una sonrisa forzada: está descansando. Creo que necesita un tiempo. Sin embargo, en mi interior, empezaba a perderme en preguntas sin respuesta. Una tarde, estábamos sentados en el porche cuando pronunció una frase que jamás olvidaré: ¿sabes? A veces pienso que algunas cosas en la iglesia no son lo que parecen. Fruncí el ceño, le pregunté qué quería decir. Guardó silencio unos segundos y luego respondió: quizás creímos demasiado, quizás confiamos demasiado, y luego cambió de tema, como si no hubiera dicho nada, pero esa frase me siguió dando vueltas en la cabeza durante días. Fue entonces cuando, por primera vez, mencionó al líder. Dijo que necesitaba hablar con él, que había algo que la preocupaba, algo que no podía resolver sola. Le pregunté si podía ayudarla. Dijo que no, que era una conversación que debía ser solo entre ellas dos. Eso me molestó, pero respeté su decisión. La confianza es la base de cualquier relación, y confié en ella. Esa noche, antes de dormir, se me acercó con una mirada que mezclaba tristeza y ternura. Me acarició la cara, me dio un beso largo y me susurró: pase lo que pase, nunca dudes de cuánto te amo. Le tomé la mano y le dije que nada malo pasaría, que Dios estaba con nosotros, que todo estaría bien. Sonrió, pero no era su sonrisa habitual, era una sonrisa triste, como quien ya sabe que está a punto de cruzar un valle oscuro. En los días siguientes, Clara se volvió aún más introspectiva. Deambulaba por la casa, leía la Biblia con más frecuencia y anotaba cosas en un cuaderno que siempre tenía cerca. A veces, susurraba oraciones para sí misma. Por la noche, daba vueltas en la cama como si no pudiera conciliar el sueño, y cuando por fin se dormía, gemía suavemente, como atrapada en pesadillas que no quería compartir. Empecé a asustarme, miedo de perderla por algo que no podía entender, miedo de que estuviera pasando por una lucha espiritual que no podía afrontar sola, miedo de que su silencio ocultara un dolor mayor del que podía imaginar. Intenté preguntarle de nuevo, me miró con lágrimas en los ojos y dijo: solo prométeme que, pase lo que pase, no te quedarás callada. Esa frase me hirió como una cuchilla. Quería saber más, quería sonsacarle la verdad, pero no me dio tiempo. Unos días después, se levantó temprano, se vistió con esmero, se puso el pañuelo que solo usaba en ocasiones especiales y dijo que iba a la iglesia. Necesito hablar con el líder. No puedo posponerlo hoy. La acompañé hasta la puerta, me besó, me miró a los ojos y dijo: reza por mí. Y esa fue la última vez que la vi. Esa noche empezó como tantas otras. Cenamos juntas, arroz, pollo y ensalada, su plato favorito los miércoles. Clara parecía tranquila, aunque más callada que de costumbre. Sus ojos evitaron los míos. Cuando por fin se sentó a mi lado en el sofá, dijo en voz baja, casi en un susurro: necesito hablar con el hermano. Es algo que ya no puedo posponer. Le pregunté si todo estaba bien. Asintió, forzando una sonrisa. Oh, sí, solo necesito aclarar una cosa. Eso me inquietó, pero no quería presionarla. Clara se puso un vestido discreto, el mismo que solía usar para las reuniones importantes de la iglesia. Tomó su Biblia, su cuaderno, y se perfumó ligeramente detrás de las orejas. Antes de irse, me abrazó de una forma extraña, un abrazo largo, como si intentara retener mi aroma, mi presencia. ¿Vienes conmigo?, pregunté. Dudó un segundo. Si no te importa esperar en el coche. Sí. Fuimos en coche al templo, como tantas otras veces. El trayecto duró menos de 10 minutos, pero el silencio era más grande que cualquier conversación. Al aparcar, respiró hondo, me puso la mano en la rodilla y dijo: no tardaré mucho. Es solo una charla rápida. Asentí, intentando disimular la angustia que me invadía el pecho. La observé mientras se dirigía a la entrada lateral, la que usaban los sirvientes. Estaba oscuro,
pero reconocí su silueta en la penumbra. Se detuvo en la puerta, miró hacia atrás y me saludó con la mano. Esa fue la última vez que vi a mi esposa. Los minutos empezaron a pasar. 5, 10, 20. Al principio, no me preocupé. Pensé que quizá estaba orando con el líder o recibiendo algún tipo de consejería, pero con el paso del tiempo, empecé a mirar el reloj con más frecuencia. La llamé al celular. Buzón de voz. Esperé un poco más, intentando convencerme de que todo estaba bien, pero la inquietud crecía como un tambor en mi pecho. Salí del coche y fui a la puerta. Estaba entreabierta. Llamé suavemente y la llamé por su nombre. Nadie respondió. Entré al pasillo. Las luces estaban apagadas. La iglesia estaba vacía, o mejor dicho, parecía estarlo. Subí al salón principal. Ningún sonido, ninguna voz, ni rastro de Clara. Corrí de vuelta al coche. Llamé a unos hermanos de la congregación. Nadie sabía nada. Uno me dijo que el líder no vería a nadie esa noche. Otro mencionó que estaba en ayunas y en reclusión. Estaba confundido. Clara había dicho sin ambajes que había concertado una cita con él. Volví a la entrada. Intenté abrir otras puertas. Estaban cerradas. Esperé más de 2 horas. Di la vuelta a la iglesia. Di la vuelta a la manzana. Le pregunté al vecino de la esquina si había visto salir a una mujer. Me dijo que no. Fui a la plaza cercana y volví. Nada. Finalmente, envié mensajes desesperados. ¿Dónde estás? ¿Todo bien? Contéstame, por favor. Ninguna respuesta. Decidí llamar al líder. Me respondió con voz fría. Dijo que no había visto a Clara esa noche, que no sabía de qué le hablaba, que quizás se había equivocado. Insistí, dije que la había dejado en la puerta de la iglesia, que la sexta entrar. Él simplemente repitió, debes estar equivocado, hermano. Estaba en retiro. La iglesia estaba cerrada hoy. Fue como un balde de agua helada sobre mi alma. Sabía que mentía. Regresé a casa, esperando, quizás ingenuamente, encontrarla allí. Nada. Los minutos se convirtieron en horas. Las horas en el amanecer. El miedo se convirtió en desesperación. Empecé a pensar lo peor. Llamé a su familia, a sus amigos. Nadie sabía nada. Clara había desaparecido. A la mañana siguiente, volví a la iglesia. El líder ya no estaba. Uno de los asistentes me recibió con cara de desconcierto. Dijo que Clara no tenía ninguna conversación programada, que la iglesia había permanecido cerrada esa noche. Pero era mentira. La había visto entrar con mis propios ojos. La llevé allí. Regresé a casa y empecé a buscar pistas. Revolví entre sus cosas, busqué su cuaderno. Encontré algunas páginas rotas, hojas sueltas con frases inconexas. Una de ellas decía, si no vuelvo, es porque la verdad me superaba. Eso me golpeó como un puñetazo en el pecho. Fui a la policía, denuncié la desaparición. Me escucharon, pero con cierto desdén. Dijeron que podría haber sido una fuga voluntaria, que no había señales de violencia, que era adulta, que podría haberse ido por voluntad propia. Pero yo sabía que no era así. Clara jamás me haría eso. Nunca desaparecería sin al menos dar una explicación. Pasé los días siguientes pegando carteles, enviando mensajes, publicando en redes sociales, y siempre volviendo a la puerta de la iglesia, como si un día ella fuera a salir como si nada hubiera pasado, pero nunca lo hizo. Esa conversación, esa promesa de volver pronto, era el último hilo que me quedaba. Desde entonces, he vivido entre la esperanza y la angustia, entre la fe y el vacío. Todavía oigo su voz a veces, repitiendo, volveré pronto. Solo necesito aclarar algo, pero ese algo nunca se aclaró, y el silencio a mi alrededor se ha vuelto ensordecedor. A la mañana siguiente, sin apenas dormir y con la cara hinchada de llorar toda la noche, regresé a la iglesia. Necesitaba respuestas. Algo dentro de mí me decía que algo andaba mal, pero otra parte insistía en creer que todo tenía una explicación lógica, que tal vez Clara había perdido el contacto conmigo, o que algo imprevisto le había impedido regresar. La esperanza nos vuelve ingenuos. Cuando llegué a la puerta lateral del templo, la misma por la que había entrado la noche anterior, me encontré con uno de los asistentes, un joven que siempre nos saludaba amablemente, pero esa mañana,
Apartó la mirada en cuanto me vio. Su expresión se endureció. Antes de que pudiera preguntar nada, habló con firmeza. Hermano, nadie vino anoche. Me quedé paralizada. Repetí la frase en voz baja, como si mi cerebro necesitara oírla 2 veces para comprender. ¿Cómo es que nadie vino? Yo mismo dejé a Clara aquí. La sexta entrar por esa puerta. Negó con la cabeza fríamente. Debes estar confundido, insistí. Dijo que esperé más de 2 horas en el coche, que la llamé incontables veces, que nadie contestó. La dependienta repetía la misma frase como un robot. No ha venido nadie. Eso empezó a volverme loco. Era imposible. Sabía lo que había visto. Sabía que Clara había entrado en esa iglesia. Empecé a mirar a mi alrededor, buscando una cámara de seguridad, un vecino que pudiera haber visto lo mismo que yo, pero la calle estaba vacía y silenciosa. Pedí hablar con el líder. El asistente dudó, jugueteó con su celular y luego respondió: el hermano está rezando, no puede recibir visitas. En ese momento, se me heló la sangre. Era evidente que ocultaban algo. Sabía que él estaba allí, y sabía que Clara había entrado en esa iglesia. La pregunta que me atormentaba era, ¿por qué ahora todos lo negaban? Salí del templo con un nudo en el estómago. Seguía buscando razones lógicas. Quizás se había ido por otra puerta. Quizás alguien la había llevado a casa, sin avisarme. Quizás había tenido algún problema personal y se había encerrado en el silencio. Pero ninguna de estas teorías podía resistir el recuerdo de su mirada la noche anterior. Aquella no era una salida cualquiera. Había algo oculto tras ese necesito aclarar algo. Regresé a casa. Lo registré todo de nuevo. Ropa, documentos, cuadernos. Nada. Llamé a su hermana, que también era de la congregación. Dijo que no sabía nada. Parecía sincera, pero nerviosa. Llamé a su mejor amiga. Ella tampoco sabía. Todas las respuestas venían con la misma frase. Clara era una mujer de fe. Quizá buscaba algo más profundo, pero nadie me dijo dónde estaba. Nadie me preguntó cómo estaba. Era como si su ausencia fuera algo espiritual, no físico. Como si, de alguna manera, yo fuera el problema. Esa tarde, volví a la iglesia. Esperé afuera durante horas. Vi a los miembros entrar y salir. Todos me recibieron con esa sutil frialdad que solo existe cuando alguien se convierte en persona non grata. Algunos apartaron la mirada, otros simplemente murmuraron un Dios te bendiga y siguieron adelante. Finalmente, me armé de valor y entré. En el salón principal, encontré a otro asistente. Era mayor. Me acerqué y le pregunté si sabía algo de Clara. Suspiró, como si hubiera estado esperando mi visita, y dijo: lo que sí te puedo decir, hermano, es que ella no está. A veces, cuando uno busca respuestas, se va para escuchar mejor la voz de Dios. Eso me sonó a frase ensayada. Nada tenía sentido. Empecé a hacerle preguntas directas. ¿Tuvo algún problema con el líder? ¿Mencionó algo que la preocupara? ¿Alguien la vio salir por otra puerta? Ninguna respuesta, solo miradas evasivas y frases espirituales. Un muro de silencio se había erigido ante mí, y tras ese muro estaba mi esposa, o al menos, lo que quedaba de ella. En un último acto de confianza, pedí ver las cámaras de seguridad del templo. La respuesta fue rápida: no tenemos cámaras funcionando en este momento, las están reparando. ¡Qué oportuno! La gota que colmó el vaso fue oír a uno de los hermanos, a lo lejos, susurrarle a otro: dicen que se fue por voluntad propia, que ya no quería estar atada a su marido. Me dolía el corazón como si me hubieran apuñalado. Ahora intentaban insinuar que Clara me había dejado, que todo esto era mi propio drama. Fue entonces cuando me di cuenta. El silencio no era ignorancia, era protección. Estaban protegiendo a alguien, o algo, y esa protección venía de arriba, porque desde que todo empezó, el líder, el hombre al que Clara buscó esa noche, nunca apareció. Nunca me llamaste, nunca enviaste un mensaje. Fue como si hubiera desaparecido con ella. Regresé a casa derrotado. Por primera vez, la duda me corroía. ¿Y si de verdad estaba viva, y no quería volver? ¿Y si estaba atrapada en algún tipo de chantaje, miedo o algo peor? La mente crea escenarios que el corazón no puede soportar.
Intenté rezar, pero mi fe se había desmoronado. ¿Cómo puedo confiar en algo que se esconde tras mentiras? ¿Cómo puedo buscar consuelo en una iglesia donde mi esposa desapareció y nadie movió un dedo para ayudar? Su silencio aún me grita en los oídos: nadie ha venido aquí, pero lo vi, estuve allí, y nadie me convencerá de lo contrario. 2 días después de la desaparición de Clara, mientras seguía insistiendo en ir a la iglesia a diario en busca de respuestas, algo me llamó la atención. La puerta principal permanecía cerrada. No se celebraba ninguno de los servicios habituales. No había coches en el estacionamiento, ningún movimiento, solo silencio. Para alguien que conocía la rutina de la congregación, esto era extremadamente extraño. Allí no había vacaciones espirituales. No importaba la lluvia, la enfermedad o las festividades, siempre había un servicio. Pero ahora, de repente, todo estaba en suspenso. Decidí preguntar. Llamé a un hermano con quien teníamos cierta amistad. Me respondió en voz baja. Cuando le pregunté por qué estaba cerrada la iglesia, dudó. Luego respondió: parece que el líder tuvo que irse. Asuntos internos. Nada grave, pero le temblaba la voz. Era evidente que omitió algo. Insistí: ¿pero por qué nadie me avisó? Mi esposa desapareció ahí mismo, ¿y ahora suspenden los servicios sin dar explicaciones? Simplemente repitió: no sabemos nada, hermano, solo oramos por respuestas. Típico, cuando no querían explicar algo, lo achacaban a la voluntad de Dios. Esa noche, decidí volver. Observé desde mi coche, aparcado en la calle oscura frente a la iglesia. Durante horas, no pasó nada, hasta que, alrededor de las 11 de la noche, vi un coche oscuro que se detenía rápidamente a un lado. Bajaron 3 hombres, uno de ellos con la cara cubierta por una capucha. Entraron por la puerta lateral, la misma por la que había salido Clara. No encendieron ninguna luz. Entraron y desaparecieron. Me quedé inmóvil, con el corazón acelerado. ¿Qué hacían allí tan tarde, si la iglesia estaba cerrada? ¿Y por qué la entrada tan discreta y secreta? Al día siguiente, intenté hablar con otros miembros de la iglesia, pero todos parecían haber desaparecido. Quienes solían publicar versículos y canciones de alabanza en redes sociales ahora guardaban un silencio absoluto. Les envié mensajes directos, intenté llamarlos. La mayoría ni siquiera los leyó. Algunos incluso me bloquearon. Otros, cuando respondieron, usaron las mismas frases frías: no sabemos nada, oren y confíen. Pero antes confiaba, y precisamente por eso estaba solo ahora. Uno de los diáconos, con quien tenía una relación más estrecha, reapareció después de 4 días. Cuando me lo encontré por casualidad en la calle, me acerqué rápidamente. Antes de que pudiera decir nada, bajó la cabeza y dijo: hermano, no puedo hablar. Aquí no. Miró a su alrededor, como si lo estuvieran observando. Me dio una dirección y me pidió que me encontrara allí esa noche. La dirección estaba en un barrio remoto. Esperé más de 1 hora, pero nunca apareció. Al día siguiente, su número estaba fuera de servicio, y también había desaparecido de la iglesia. Algo grande se ocultaba, y ahora, además de la desaparición de Clara, tenía ante mí la desaparición simbólica de la propia congregación. Lo que antes era movimiento, música y fe, ahora era silencio, ausencia y miedo. Logré hablar con una señora mayor de la iglesia, una de las pocas que aún me trataba con humanidad. Dijo, mirando a su alrededor con aprensión: escuché que cancelaron los servicios porque el pastor necesitaba un retiro espiritual, pero corren rumores de que hubo un problema con una mujer. Se me revolvió el estómago. No sabía que esa mujer era mi esposa, o quizás sí lo sabía, pero temía confirmarlo. Empecé a pensar, ¿por qué tanto esfuerzo para borrar esa noche? ¿Por qué nadie reconoce que el servicio se canceló? ¿Por qué desaparecieron tantos miembros? ¿Y por qué ahora, justo después de que Clara dijera que iba a hablar con el líder? Poco a poco, empecé a notar otras señales: mensajes cifrados en grupos cerrados, cambios de números de teléfono, familias que se mudaban repentinamente a otras ciudades. Era como si intentaran borrar su rastro, y la iglesia, que una vez fue mi hogar espiritual, ahora parecía una fortaleza de secretos.
Regresé al templo una vez más. Esta vez, la puerta principal estaba entreabierta. Entré, el salón estaba vacío, las luces apagadas, el púlpito estaba limpio, ni una sola silla fuera de lugar. Todo estaba impecable, pero lo que me llamó la atención fue la ausencia total de aviso de cierre, ningún cartel, ninguna información, ningún anuncio público, solo un vacío incómodo. No era una pausa, era un intento de ocultar algo. Mientras caminaba hacia el altar, una extraña sensación me invadió. Era como si Clara todavía estuviera allí, atrapada entre esas paredes. Toqué el micrófono, que estaba apagado. Miré el cielo pintado en el vitral. Quise rezar, pero una frase me vino a la mente con tanta fuerza que me estremecí. No hubo culto esa noche, y fue entonces, cuando me di cuentas, no había sido una simple cancelación. Esa noche, la iglesia no se detuvo, se ocultó. Los días transcurrían lentamente, como si el tiempo se hubiera detenido desde la desaparición de Clara. Mi mente oscilaba entre la esperanza y la desesperación. Dormía en el sofá, con el móvil siempre en la mano. Cada notificación me aceleraba el corazón. Pero nada, ninguna noticia, ninguna pista concreta, solo un silencio cada vez más sofocante. Entonces, una noche, sobre las 2:47 alto, sonó mi celular, un número privado. Contesté de inmediato, casi conteniendo la respiración. Hola, silencio. ¿Quién es? Una voz femenina respondió, suave, pero cargada de tensión. No puedo hablar mucho, pero su esposa, ella no está donde usted piensa. ¿Qué? ¿Quién eres? ¿Dónde está Clara? Pregunté, levantando de súbito. Ella trató de decir la verdad, pero sabía demasiado, y eso no se perdona. ¿Quién eres? Dímelo. Pero la llamada terminó. La línea se quedó en silencio. Intenté devolver la llamada, pero el número estaba bloqueado. Eso me dejó paralizado por unos segundos. Entonces, un escalofrío me recorrió la espalda. La mujer sabía algo, algo que quizá yo aún no había comprendido del todo. Hablaba con miedo, no sonaba como una amenaza, sino como una advertencia. Sabía demasiado. ¿Qué habría descubierto Clara? Al día siguiente, fui a la comisaría con la esperanza de que esto fuera el empujón que necesitaban para actuar. Les conté sobre la llamada, les mostré los registros de llamadas, les expliqué todo el contexto de nuevo. El policía que me atendió escuchó pacientemente, pero al final suspiró y dijo, señor, su esposa es mayor de edad. Nadie la ha visto forzada a entrar en ningún lugar. Según el registro de la iglesia, ella estuvo allí y se fue. Eso no es verdad. Yo estuve esperando. Nadie la vio salir. El culto fue cancelado. Todo fue muy extraño. Entiendo su angustia, pero no hay pruebas de delito. Puede haber decidido irse por su cuenta. Decidió irse por su cuenta. Eso me resonó en la cabeza como un insulto. Clara jamás haría eso, ni a mí, ni a los niños, ni a la fe que cultivábamos juntos. No desaparecería por voluntad propia. Había algo más profundo. Les pedí que rastrearan la llamada, pero me dijeron que sin una orden judicial, no podían hacer nada, y para obtenerla, necesitaban pruebas de que se había cometido un delito. Era un círculo vicioso, y yo solo era un hombre que intentaba encontrar a la esposa en la que había confiado demasiado. Salí de la comisaría destrozada, pero en el fondo, algo en esa llamada reavivó mi llama. Si alguien había decidido llamarme, era porque mi insistencia le molestaba. Me estaba acercando a algo que otros querían mantener enterrado. Esa misma tarde, regresé a la iglesia. Esperé hasta el anochecer. No había movimiento, pero dejé una nota escondida en un lateral del edificio, donde sabía que uno de los asistentes vendría a limpiar el lugar. Sé que no fue un accidente, y no pararé hasta encontrarla. 2 días después, otra llamada, el mismo número privado, la misma hora, casi las 3 alto. ¿Estás solo? Preguntó la misma voz. Sí, por favor, dime dónde está Clara. No puedo decirlo, pero, no está muerta. Esa frase fue como un puñetazo, un alivio, una desesperación, un caos interior. ¿Qué le hicieron? ¿Dónde está? Ella supo algo sobre los viajes del líder, sobre mujeres que fueron enviadas lejos.
Ella estaba dispuesta a hablar. ¿Está prisionera? ¿Quién la tiene? Solo puedo decirte esto: no confíes en nadie que esté dentro, ni siquiera en los que se hacen los buenos. La llamada se cortó de nuevo, y me desplomé. Caí de rodillas en el suelo de la cocina. Mi esposa estaba viva, pero algo, o alguien que había descubierto, la había silenciado. Quizás sobre trata, quizás sobre abuso, quizás algo aún peor. Al día siguiente, volví a la comisaría, esta vez con un poco más de valor. Exigí que me viera otro agente, les mostré los 2 registros de llamadas. Insistí en que había una red detrás de esa desaparición, y que la iglesia estaba encubriendo algo. El policía escuchó, pero dijo fríamente: «Señor, el pastor ya vino a dar su versión». Dijo que su esposa fue atendida, se mostró nerviosa y se fue por cuenta propia. Él incluso ofreció ayudar en la búsqueda. Me quedé impactado. El líder, ofreciendo ayuda, el mismo que desapareció durante días y cerró el templo sin dar explicaciones. ¿Y ustedes creen en su versión? ¿No ven lo que está pasando? Entendemos su dolor, pero no tenemos indicios de delito. Ella simplemente desapareció. Eso fue todo. La iglesia había moldeado la narrativa, y la policía, ya sea atrapada por su lentitud burocrática o por algún tipo de influencia espiritualizada, la había aceptado. Pero no lo hice. Vi en los ojos de esas personas la verdad que intentaban ocultar, y cada detalle cobraba más sentido: los servicios cancelados, los miembros desaparecidos, los que se mudaron a otras ciudades, las miradas evadidas, las sonrisas forzadas. Clara sabía demasiado, y ahora, yo también empezaba a saberlo. Tras la segunda llamada anónima, pasé días reviviendo cada detalle de los últimos meses. Sentía señales que simplemente había ignorado, señales que podrían revelarme qué le pasó realmente a Clara. Empecé a registrar la casa con nuevos ojos. Revolví cajones, cajas viejas, ropa guardada, como si algo dentro pudiera guiarme. Al fondo de su armario, detrás de una manta doblada, encontré una pequeña caja marrón. Dentro, había un cuaderno negro con los bordes desgastados. Era el diario de Clara. Sostuve ese cuaderno con las manos temblorosas. Nunca supe que escribía sobre su propia vida. Siempre pensé que lo guardaba todo en su corazón. Quizás por eso se derrumbó en silencio. Abrí la primera página. La caligrafía era inconfundible. Clara escribía con delicadeza, como si esbozara sus pensamientos. Las primeras entradas hablaban de cosas sencillas: oraciones, compromisos religiosos, palabras de agradecimiento. Había páginas enteras sobre los servicios, sobre los miembros, sobre lo honrada que se sentía de servir. Pero a medida que avanzaba, las palabras cambiaron de tono. La fe que una vez había rebosado ahora comenzaba a ser cuestionada. Ella escribió: «Hoy vi algo que me dejó helada. No puedo decirlo aún, pero no puedo ignorarlo tampoco». En otra página, no sé si fue una casualidad o una señal, pero algo no está bien, no con Dios, sino con quienes dicen hablar en su nombre. Las notas se volvieron cada vez más densas, como si intentara reconstruir un rompecabezas espiritual que la carcomía por dentro. Empecé a comprender los silencios, las miradas perdidas, las noches que pasaba despierta mirando al techo, y entonces, casi al final del cuaderno, leí algo que me hizo estremecer. Me pidió que no lo contara, que era un secreto entre él y yo, que era una bendición, pero yo solo sentí miedo, un miedo que no me deja dormir. Me detuve allí, se me hizo un nudo en la garganta. Las palabras parecían gritar desde esos versos. Algo andaba muy mal. Clara había sido víctima de algo, o de alguien dentro de la misma iglesia que defendíamos con tanta vehemencia. Seguí leyendo, ahora con urgencia, como si mi vida dependiera de esas palabras. Y quizá así fuera. No soy la única, lo supe hoy. Hay otras. Lo vi en sus ojos, pero todas callan. Algunas se fueron, otras simplemente desaparecieron. Hablaba de abuso, de manipulación, de silencio forzado. Describía lo que nadie se atrevía a decir en voz alta, lo que yo misma jamás imaginé. Más tarde, escribió sobre un encuentro específico. Fui a hablar con él. Pensé que me daría orientación,
pero me cerró la puerta. Dijo que Dios le había mostrado mi debilidad, que debía obedecer. Me sentí sucia, confundida, traicionada por mi fe. Dejé el cuaderno un momento, quería gritar, romperlo todo, pero me quedé allí, inmóvil, porque en el fondo, cada una de sus palabras era como un puñal que se clavaba en mi culpa. Como no lo vi antes, ¿cómo la dejé ir sola? Retomé el diario. La última entrada fue escrita 2 días antes de su desaparición. Voy a enfrentarlo. No puedo más con este peso. Si algo me pasa, que alguien lea esto. No estoy loca, no estoy huyendo, solo quiero que la verdad salga a la luz. Fue una despedida. Clara sabía que algo podría pasar. Aún así, decidió hablar, y por eso desapareció. Lloré como nunca antes en mi vida, no solo de tristeza, sino de impotencia. Mi esposa no solo fue silenciada, fue borrada por un sistema que se disfraza de fe, y ahora, con este diario en mis manos, tenía la prueba que necesitaba. Al día siguiente, fui a la comisaría con el cuaderno, pero, como esperaba, no lo consideraron una prueba concreta. Afirmaron que podrían ser solo pensamientos íntimos, no pruebas materiales. Sabía que lo estaban encubriendo, o que tenían miedo, o que eran cómplices, pero no iba a detenerme. Copié el contenido del diario, página por página, lo escaneé todo, guardé copias en memorias USB, y se las envié a 3 personas de confianza. Si algo me pasaba, alguien lo sabría. Clara no sería olvidada, su voz no quedaría enterrada bajo mentiras. Entonces comencé a visitar a las viejas amigas de Clara, mujeres que se habían alejado de la iglesia. Algunas se habían mudado a otras ciudades, otras habían desaparecido, pero logré hablar con una de ellas por teléfono. ¿Eres el marido de Clara?, dijo vacilante. Sí, la estoy buscando. Hubo un largo silencio. Entonces la mujer dijo, ella era valiente, hizo lo que yo no pude. Yo también, pasé por lo mismo, y me fui, pero callé, se me encogió el corazón. Ahora todo estaba conectado. Clara no era un caso aislado, formaba parte de algo más grande, una red de manipulación y abuso espiritual que llevaba años ocurriendo. Me fui a casa con la cabeza dando vueltas. Miré el cuaderno sobre la mesa, y me prometí en voz alta, no voy a parar. Te lo juro, Clara, aunque me cueste la vida. Esa noche, tras leer las últimas páginas del diario de Clara por 100ª vez, tomé una decisión. No podía seguir esperando justicia mientras el silencio enterraba la verdad. Si la iglesia no quería escucharme, si la policía fingía no ver, yo sería la voz de Clara, y la voz de todos los demás silenciados. Al día siguiente, reuní el diario, las copias escaneadas y todas las grabaciones de audio que había hecho con antiguos miembros. Preparé una carpeta, me puse mi mejor camisa, respiré hondo, y fui a la comisaría. Llegué a la recepción y pedí hablar directamente con el delegado. Me dijeron que esperara. Casi 2 horas después, me atendió un oficial que, al ver la luz celestial del tercer día escrito en la primera página del diario, frunció el ceño. Era como si esa iglesia tuviera un escudo invisible. Señor, ¿tiene pruebas físicas?, preguntó con desconfianza. Esto es una prueba, es el diario de mi esposa. Aquí está todo lo que vivió antes de desaparecer. Hojeó las páginas, sin leerlas en profundidad. Me pidió que dejara el material y volviera otro día. Me negué, hablé en voz alta, le mostré las grabaciones de audio, mencioné nombres. Finalmente, llamó a un investigador. Durante la conversación, le conté todo, desde la última noche de Clara hasta la llamada anónima. Le mostré el diario y mencioné los pasajes donde ella denunciaba abuso y manipulación espiritual. Hablé de las mujeres desaparecidas, de los traslados silenciosos de miembros, de las sectas cerradas al público. El investigador pareció interesado, hasta que escuchó el nombre del líder principal. Bajó la mirada, dijo que ya había habido rumores, y que era un caso difícil, ya que la iglesia tenía una buena relación con las autoridades locales, que sería necesaria cautela, precaución, siempre esa palabra. Salí de la comisaría con una mezcla de frustración y alivio. Había hablado, había hecho mi parte, pero en el fondo, sabía que esa verdad
era demasiado incómoda, y nadie quería pagar el precio por escucharla. Al día siguiente, ocurrió lo que temía. Llegué al mercado y dos mujeres que me conocían desde hacía años me miraron para otro lado. Un hombre de la congregación cruzó la calle para evitar saludarme. En el grupo de mensajería, me eliminaron. Recibí mensajes anónimos que decían que estaba deshonrando la memoria de mi esposa, manchando el nombre de la iglesia y necesitando ayuda psiquiátrica. Empezaron a circular rumores que Clara se había fugado con otro hombre, que yo lo estaba inventando todo por venganza, que siempre había sido desequilibrada y ahora estaba perdiendo los estribos. Regresé a la iglesia, quería hablar con el líder, pedirle respuestas. No me dejaron entrar. Dos asistentes me bloquearon la puerta, como si fuera un delincuente. Usted no es bienvenido aquí, hermano. Clara ya no está. Acéptelo. Los miré a los ojos, buscando un rastro de humanidad. Pero solo sexta miedo, o complicidad, o ambas cosas. En los días siguientes, sufrí acoso moral. Recibí cartas anónimas con amenazas. Aparecieron grafitis cerca de mi casa. Mentiroso, blasfemo, satánico. Pero entonces, sucedió algo inesperado. Esa semana, recibí un mensaje de voz de un número desconocido. Hermano, yo estuve allí, fui parte, también sufrí. No está loco, no está solo. Era una mujer. Su voz sonaba ahogada por la emoción. Me contó que había dejado la congregación 2 años antes, tras pasar por situaciones muy similares a las de Clara, que intentó denunciarlo, pero nadie le creyó. Me pidió que mantuviera su nombre en secreto, y ella no era la única. Otras personas empezaron a contactarme, exmiembros, mujeres, jóvenes, personas que también habían sido silenciadas, manipuladas, abusadas emocional o espiritualmente. Algunas tenían marcas visibles, otras, solo cicatrices en el alma. Creamos un grupo pequeño, al principio anónimo, luego, algunos empezaron a revelarse, compartimos historias, dolor, miedos, y también la certeza de que Clara no era un caso aislado, era solo una de las personas que tuvieron el coraje de intentar romper el ciclo. Con la ayuda de un exmiembro que ahora era abogado, empezamos a armar un expediente. Ahora había más testimonios, fotos, videos antiguos, y el diario de Clara era el centro de todo. Un periodista local se interesó, me contactó, tardé días en aceptar una entrevista, pero cuando vi el primer reportaje publicado, con extractos del diario y testimonios de otras víctimas, sentí que algo había cambiado. Por supuesto, la iglesia reaccionó, lo llamaron todo calumnia, ataques del enemigo y persecución espiritual. El líder apareció en redes sociales diciendo que yo era un hombre emocionalmente destrozado, alguien consumido por el resentimiento, pero el daño ya estaba hecho. Algunas familias comenzaron a abandonar la iglesia, otras exigían respuestas. El nombre de Clara ya circulaba, su voz resonaba, sabía que mi vida nunca volvería a ser la misma. Perdí amigos, estabilidad, respeto en ciertos círculos, pero gané algo más grande, la valentía de romper el silencio, la certeza de que, aunque nadie me escuchara al principio, cada palabra dicha sembraba la duda, y la duda, cuando nace, es el primer paso hacia la verdad. Esa noche, me senté en el sofá con el diario en el regazo, miré la foto de Clara, sentí añoranza, sentí dolor, pero también un extraño alivio, porque ahora, ya no estaba sola. Aquellos fueron días de silencio, incluso después de la noticia, incluso después de los testimonios, el vacío que dejó Clara seguía atormentándome. Dormía poco, comía mal y a veces pensaba que todo era una pesadilla mal cosida por el dolor. Pero un mensaje lo cambió todo. Hola, mi nombre es Alma. Mi hermana también desapareció después de hablar con él. Me quedé paralizada unos segundos. Lo releí, era breve, directo, sin adornos. Respondí de inmediato, me pidió que llamara. La voz al otro lado de la línea era firme, pero había algo entrecortado en ella, algo que reconocí al instante, esa mezcla de ira y dolor que solo quien ha perdido a alguien injustamente es capaz de soportar. Mi hermana se llamaba Nayeli Comeou. Ella también era parte de la iglesia, devota,
querida por todos, empezó a hacer preguntas, a cuestionar ciertas cosas. Desapareció hace 3 años. Sostuve el teléfono con ambas manos. Mi corazón latía aceleradamente. ¿Qué hizo la iglesia? Pregunté y dijo que se había ido por voluntad propia, que no aguantaba la carga espiritual, pero yo sé que no. Ella estaba escribiendo un informe, estaba decidida a hablar. Quedamos en vernos. Nos vimos en un discreto café del pueblo vecino. Alma era delgada, con el pelo recogido en un moño sencillo y ojos grandes y atentos. Llevaba un maletín de cuero con páginas desgastadas y una foto de su hermana. Esto fue lo último que escribió, dijo entregándome una hoja de papel rota con notas escritas a mano. Lo leí con atención. Algunas frases me dejaron helado. Temo que estén ocultando más de lo que imaginamos. Hay otras mujeres. Escuché nombres, fechas, transferencias. Sí, algo me pasa. No fue por accidente. Alma sacó una copia del informe policial de su bolso. La policía había presentado el caso como desaparición voluntaria. Afirmaron que Nayeli fue vista en una estación de autobuses, pero las imágenes nunca fueron mostradas a la familia. Después de eso, contó Alma, empecé a preguntar en la iglesia. Me sacaron, me dijeron que estaba sembrando división. Nadie quiso hablar. La similitud con lo que me ocurrió fue inquietante. Decidimos cruzar nuestras notas. Hicimos una tabla con nombres, fechas y relatos. Descubrimos coincidencias inquietantes. Todas las mujeres habían tenido conversaciones recientes con el mismo líder antes de desaparecer. Todas ocupaban cargos importantes en la congregación, y todas desaparecían en días sin servicio. Clara, Nayeli, y 3 nombres más que surgieron a través de exmiembros, Estela, Miriam y Joana. Nadie sabía dónde estaban. La iglesia decía que se habían mudado a otra ciudad, se habían casado con miembros de otras ramas o simplemente habían regresado al mundo, pero ninguna tenía cuentas activas en redes sociales. Ningún familiar había confirmado el contacto. Alma y yo decidimos visitar a nuestros familiares. Hicimos una lista, llamamos. Algunos se negaron a hablar, otros colgaron al oír la luz celestial, pero un padre aceptó vernos. Se llamaba Rubén, un hombre de 70 años, de ojos hundidos y barba sin afeitar. Cuando hablamos de Estela, lloró. Dijo que su hija había sido aislada en su propia casa por orden de la dirección, que dejó de hablar con la familia, que un día salió a una reunión privada y nunca regresó. Fui a la iglesia, me dijeron que no sabían nada, pero yo sexta cuando uno de los ayudantes la recogió en su coche. No era la primera vez, lo anotamos todo, lo grabamos con permiso. Ya no era solo una sospecha, era un patrón. Esa misma semana, Alma recibió una amenaza. Le dejaron un sobre en la puerta con el siguiente mensaje: deja a los muertos descansar, o tú también desaparecerás. Me llamó aterrorizada. Corrí a su casa, nos sentamos en la sala en silencio. Era como si nos estuvieran vigilando todo el tiempo. ¿Tienes miedo?, pregunté. Mucho, pero más miedo tengo de que nadie haga nada. Accedimos a entregarle todo el material al periodista que escribió el primer artículo, pero se negó. Dijo que la historia se había enfriado, que no podía comprometerse sin pruebas más concretas. Siempre era el mismo ciclo. Los que ostentaban el poder se protegían, y quienes tenían la verdad eran desacreditados. Aún así no nos detuvimos. Creamos un mural virtual con toda la información, mapas, relatos, referencias cruzadas. Abrimos un canal anónimo donde exmiembros podían contar sus historias sin identificarse. En una semana, recibimos 19 denuncias de desapariciones o salidas repentinas de mujeres. Clara no era la única, Nayeli no era la única, y lo que más nos asustaba, aún podría estar pasando. En uno de los mensajes anónimos, una mujer dijo: estoy viva, pero no por mucho, huyan mientras puedan. Eso siguió resonando dentro de mí. Esa noche, soñé con Clara. Estaba sentada en una silla de madera en medio de un templo vacío, con las manos atadas y la mirada fija en mí. Intentó hablar, pero tenía la boca cosida. Me desperté sudando. Comprendí que ya no podíamos esperar más,
que debíamos reunir a todos aquellos dispuestos a confrontar la estructura de esa iglesia, y buscar algo que no podían controlar, la verdad, esparcida por todas partes, porque cada víctima silenciosa era una historia que debía contarse, y ahora, por primera vez, ya no me sentía sola, estábamos conectadas, y ese hilo invisible, entre esposas, hermanas, hijas era más fuerte que cualquier dogma. Las huellas de lo vivido no han desaparecido, mis ojos cargan con el cansancio de las noches sin dormir, y mi cuerpo lleva las cicatrices invisibles de un alma llevada al límite, pero hay algo que nadie ha podido borrar de mí, la fe. No, no me refiero a la fe que usaban como medio de control en esa iglesia, no me refiero a la fe que exigía silencio, obediencia irreflexiva o la aceptación del abuso como prueba de Dios. Me la arrancaron poco a poco, como si pudieran cortarme las raíces, pero lo que queda, y lo que ahora florece en mí, es una nueva fe, una fe en Dios, no en los hombres, una fe que busca la verdad, incluso cuando duele, una fe que continúa, incluso cuando todo parece perdido. Ya no creo en la institución, no puedo, he visto con mis propios ojos cómo protege a los fuertes y silencia a los débiles, como disfraza el miedo con doctrina y el abuso con autoridad. Ya no puedo cerrar los ojos ante lo que escribió Clara, ante lo que tantas mujeres han vivido, pero aún así, sigo rezando, y es curioso, porque antes, mis oraciones se hacían en templos abarrotados, con cánticos ensayados y las manos alzadas al unísono. Ahora, ocurren en el silencio de mi habitación, al volante, al borde de la cama vacía donde dormía Clara, y aún así, nunca me he sentido tan escuchado. Mi búsqueda de Clara continúa, cada día, visito lugares, hago preguntas, investigo. Hay momentos en que todo parece estar en calma y la angustia me consume, pero también hay momentos en que algo se enciende, una nueva pista, un mensaje anónimo, un detalle que no había notado antes, y es en esos momentos que me doy cuenta, no la he olvidado, vive en cada paso que doy. El otro día, encontré una nota escondida entre sus libros, no formaba parte de su diario, parecía más antigua, estaba doblada entre las páginas de un devocional. En ella, había escrito una frase que ahora parece escrita para mí: la verdad no siempre nos lleva a donde queremos ir, pero siempre nos lleva a donde debemos estar. Sostuve la nota en mis manos un rato, lloré, sonreí, y le prometí, donde quiera que estuviera, que no me detendría. Con cada persona que me busca, con cada testimonio que recibo, comprendo que este dolor no es solo mío, que existe todo un sistema construido para proteger secretos, y que romper con él requiere valentía, requiere fe, requiere persistencia. Empecé a escribir mi propia historia, en parte para no olvidarla, en parte para que, un día, cuando Clara regrese, y sigo creyendo que lo hará, pueda leerla y saber que nunca estuve inactiva, que no me quedé callada, que, incluso cuando todos me llamaban loca, elegí creer en lo que sentía, en lo que sabía, en lo que veía. Tuve que reaprender lo que significa esperar en Dios. Antes, me decían que esperar significaba permanecer inmóvil, aceptar el sufrimiento como parte de la cruz. Hoy entiendo que esperar en Dios es avanzar con fe, es actuar con esperanza, es levantarse incluso cuando todo dentro de ti te dice que te rindas. Hace poco, recibí una carta sin remitente. Dentro, una sola frase: ella sigue viva, pero no puede hablar. No sé si es verdad, no sé si solo alguien juega con mi dolor, pero me negué a ignorarlo. Hice que revisaran el sello, el papel, la letra, y volví a buscar en lugares que ya había visitado. La fe que llevo no necesita pruebas, pero tampoco ignora las señales. Poco a poco, me acerqué a otros como yo, hombres y mujeres que habían perdido a seres queridos, que habían sido expulsados, que habían vivido experiencias similares. El dolor nos unió, y esta nueva comunidad, aunque dispersa, es real. Compartimos nuestros descubrimientos, nuestros miedos, nuestras oraciones. Somos sobrevivientes de la mentira y guerreros de la verdad. Una de estas personas es Diego, un hombre que perdió a su hija hace 5 años. La iglesia dijo que se había fugado con su novio,
pero él encontró cartas en las que ella decía haber sido presionada para servir a un líder en secreto. Hoy vive para exponer este sistema, y nos hemos convertido en hermanos de armas. Juntos, estamos reuniendo pruebas, testimonios y documentos, no para buscar venganza, sino para evitar que más familias sean destruidas, para que otras claras no desaparezcan, para que la luz no sea solo un nombre bonito, sino una realidad. A veces me encuentro hablando solo con Dios. Señor, si me has dejado vivir todo esto, debe ser por algo más grande. Y recuerdo a Job, a José, a tantos que lo perdieron todo antes de comprender el propósito. El dolor no es el final, es el comienzo de la transformación. Y por eso digo, incluso hoy, incluso herido, no pierdo la esperanza, porque mi fe ya no es ciega, vera, y lo que ve es aterrador, pero también liberador. No sé cuántas noches pasé en absoluto silencio, con los ojos bien abiertos, mirando al techo y preguntándole a Dios si aún merecía ser escuchada. Durante mucho tiempo, el dolor me silenció, el miedo me mantuvo prisionera, la vergüenza intentó convencerme de que era mejor olvidar. Pero hoy soy yo quien habla, ya no como víctima, sino como testigo. Hablo por mí, hablo por Clara, hablo por todos aquellos que fueron silenciados en las sombras de un templo que se decía sagrado. Mi esposa fue a la iglesia esa noche buscando la verdad. Dijo que volvería, dijo que solo necesitaba aclarar algo con el líder, y nunca más la volví a ver salir por esa puerta. Esperé, busqué, supliqué, pero solo encontré muros de negación, silencio forzado y miradas que evitaban las mías. Dijeron que exageraba, que probablemente se había escapado, que no había motivo para un escándalo, pero sabía que no era cierto, porque conocía el brillo en sus ojos, y sabía que se había apagado poco a poco desde que empezó a cuestionarse las cosas. Clara no desapareció, la silenciaron, y casi fui yo también, casi acepté lo que me dijeron, casi creí que era culpa suya, que la fe exigía sacrificios, que la obediencia era más importante que la conciencia, pero entonces encontré el diario, y con él, una llama se encendió en mi interior, una llama que nadie más podía apagar. Leí, dudé, lloré y finalmente comprendí, lo que ella enfrentaba era mucho más grande de lo que pudiéramos haber imaginado. Era un sistema construido para proteger a los culpables y culpar a los inocentes, un esquema de silencio, manipulación y falsa santidad. Y entonces, algo cambió en mí. Decidí gritar, decidí contarlo, decidí resistir. Desde entonces, muchas voces se han sumado, de mujeres que han sufrido las mismas manos sucias y palabras tergiversadas, de niños que perdieron a sus padres por el fanatismo, de hermanos que fueron expulsados por atreverse a preguntar. Cada historia es un reflejo de la mía, cada relato me da más certeza, esto no puede continuar, pero también encontré algo más, esperanza. Ojalá que algún día se haga justicia, ojalá que más gente despierte, ojalá que, incluso con tantos lobos disfrazados de ovejas, Dios aún cuide de sus ovejas. Hoy, mi fe es más fuerte que nunca, porque no depende de muros ni títulos, proviene de la verdad, y la verdad, cuando llega, te libera. Quiero que sepas que no estás solo. Si algo dentro de ti te grita que algo anda mal, escucha. Si te han silenciado, desacreditado o ridiculizado por contar lo que viste o sentiste, recuerda que aquí, en esta historia, eres comprendido. Aquí, tu dolor es válido. Ya no necesitamos fingir. Ya no necesitamos cargar con la carga de ser fieles a quienes nunca nos fueron fieles. Podemos amar a Dios sin ser cómplices del miedo. Podemos seguir la verdad sin traicionar nuestra conciencia. Fui el guardián de esa iglesia durante años. Vigilaba las puertas, los horarios, los rituales, pero nunca imaginé que el verdadero mal estaba dentro. Y hoy, lo único que protejo es la verdad. No sé si volveré a ver a Clara, pero sé que, mientras viva, no la olvidaremos. Su historia será contada, sus palabras serán escuchadas, y el eco de su valentía seguirá rompiendo los muros del silencio. Esta historia, que han escuchado hasta ahora, no es solo mía, es de muchos, es la historia de una generación que comienza a despertar.
que se niega a aceptar abusos disfrazados de espiritualidad, que entiende que proteger la fe no se trata de proteger instituciones, sino de proteger a las personas. Y es por eso que estoy aquí. Si a ti también te conmovió alguna parte de esta historia, comenta, ya no soy cómplice, no por mí, no por Clara, sino por ti, por tu conciencia, por tu libertad. Dale como si alguna parte de este video te hizo pensar. Suscríbete porque la fe no debería dar miedo. Esta es la frase que me guía ahora. Esta es la verdad que llevo conmigo, y esta es la promesa que dejo grabada en este video, para que todos la escuchen. Mi esposa fue a buscar la verdad, y ahora soy yo quien la grita por ella.